Worship te premia con esta gorra de parte de nuestra familia. Para ganártela, debes darle like, comentar, compartir en nuestras plataformas que nos consigues como Lee Worship. Así que somos nosotros la plataforma que te mantiene siempre adelante con Dios. Bendiciones, familia, qué alegría poder saludarle desde acá, desde los estudios del Lee Worship The Show, tu canal número 1, donde encontrarás contenido que va a bendecir tu vida de una manera muy especial, no solo la tuya, sino la de tus amigos, tus compañeros, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos los que te rodean. ¿Sabes qué? Dale suscribirte, dale share, dale like y comparte que este es tu canal favorito y tu plataforma favorita número 1, Lee Worship The Show. Y hoy venimos con un programa súper poderoso que va a bendecir tu vida de una manera muy especial, así que te invito a que no te despegues desde acá, desde los estudios de Lee Worship, de ministro a ministro. Bienvenido nuevamente a esta su plataforma cristiana. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que suscríbete, dale like, comparte este contenido maravilloso. Tenemos un invitado especial, ya vieron, estoy aquí con Benyadiel Cruz, el mejor. Gracias, Benyadiel, por estar aquí con nosotros. Y saben que hay un invitado sumamente especial y este programa se llama De Ministro a Ministro y quiero que le demos la bienvenida juntamente a Benyadiel Cruz, el pastor Benny Cruz. ¿Qué está pasando, pastor? Gracias, Lee, por invitarnos a este programa junto a Benyadiel. Para mí es una alegría compartir con ustedes en este programa de Ministro a Ministro. Qué bueno. Benyadiel, ¿cómo podríamos empezar esta entrevista con tu padre? Acho, hoy sí que está difícil, hoy, Deli. Sí, porque para el que no lo sepa, el pastor Benny Cruz es el papá de Benyadiel Cruz. Así que la entrevista para mí puede ser un poco más fluida, pero para Benyadiel quizás sea un pequeño reto. Pero nada, Benyadiel, ¿cómo vamos a entrar a esta entrevista? Todavía estamos analizando ese asunto, pero bueno, si no empezamos, no terminamos. Así que hay que empezar, Lee. Y bueno, gracias, viejo. Es que yo te digo mi viejo, papá. Y ¿Crees que sabes. eso aplica al programa? ¿Esto aplica aquí, Lee? Bueno, tristemente, pues hay que dejarlo así. Tristemente, eso es Tú buena. sabes, tú sabes. Bueno, qué bendición poder tener a quien es mi papá. Hay un tema por ahí muy controversial, Lee, Puso que nervioso. todavía no se ha hablado acá. La paternidad espiritual. Bueno, pero yo hoy puedo hablar. Pero lo puedes tocar, Hoy yo voy a tocar la paternidad porque hoy está mi viejo aquí, está mi papá espiritual y mi papá de todo, biológico de todo. Y podemos tener diferentes opiniones con otros ministros que puedan venir también. Claro. No, solo lo comento porque es el tema del momento. Todas las redes, todas las plataformas. Yo creo que las seculares no lo han zumbado porque no han escuchado nada de esto. Pero estamos bien contentos de que mi papá está acá con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar esto, Lee. Claro. De una manera muy chévere, haciéndole la primera pregunta para que se suelte y pueda comenzar a fluir. Cuéntame, papá, saluda a la audiencia, además de saludarlo, de dónde eres. Cuéntanos un poco de tu niñez, adolescencia, cuéntanos un poco y cuéntale al público ahí que... Bueno, saludos al público que nos ve a través de esta plataforma. Pues mi nombre es el pastor Benny Cruz González. Como ya se ha dicho, soy el papá de Benyadiel, no el viejo de Benyadiel. mi viejo. Pero sí, somos el papá de Benyadiel. Yo siempre digo que Eli, ya la gente no me conoce como el pastor Benny, ni como el pastor, ¿verdad?, de tal o cual iglesia, sino como el papá de Benyadiel. Sí, yo creo que Benyadiel ha tenido más engagement. Yo creo que sí. Pero me siento muy, muy contento de estar aquí participando de este programa, aunque Lee y Benyadiel, ellos dicen que se sienten un poco tensos porque la entrevista es distinta. No obstante, yo creo que el más tenso soy yo. ¿De verdad, pastor? Sí, yo estoy bastante tenso, pero es por entiendo la conexión que hay. Sí, así es. Es la conexión, Claro. me parece que también es emotivo Claro. y increíble. La audiencia, pues, para que sepan un poco de este servidor, pues tuve una niñez, entiendo, bastante normal, en el aspecto natural. Yo creo que todos mis padres están
con vida, gracias al Señor. Muy, muy contento de tener a mis padres todavía. Sí. Quiero saludarles si nos están viendo, a mi papá Bernardo y mi madre Juanita González y a toda mi familia. Estoy muy contento. No puedo dejar pasar, ¿verdad?, que estoy casado con una maravillosa mujer. Que Eso también es la mamá de Ben Que es Yadier. mi mamá, papá. Y es Para que lo sepis. Yadira Ramos. Saludos. Y a mi otro hijo maravilloso, que es increíble 2 veces, porque tanto por la Claro. forma de ser Claro. que él tiene y también por la estatura. Sí, Son- demasiado. son Enorme. 6'2". Enorme. ¿Cuánto es? 6'2". Mira para allá. Si no estoy, ¿verdad?, siendo conservador. Mi niñez fue bastante natural, Ben Yadier, Claro. y mi adolescencia fue bastante complicada. Tuve una adolescencia compleja, difícil, ¿verdad? Porque realmente uno a esa edad tomas unas decisiones y realmente terminé casi enredado, bastante enredado Claro. en diferentes situaciones que me ayudaron en cierto momento a tomar una decisión firme por entregar mi vida al Creador, y de esa manera pues todo comenzó una nueva etapa, una nueva experiencia increíble, hasta que Dios me ha dado la alegría. Te está adelantando un poquito, ¿verdad, Lee? Sí, Sí, Está llegando muy rápido, está Ya llegando le iba a muy interrumpir rápido. con una pregunta. Sí. ok. Porque el eslogan de aquí, lo que pasa es que el eslogan de aquí es: todos conocen la gloria, pocos conocen la historia. Ok, Y nos gustaría que abundes un poquito ahí, Antes de llegar antes de llegar a lo que estás viviendo hoy, antes de llegar a cuando conociste a... por lo menos en la a- parte de la adolescencia. Claro, claro. Porque la exacto, niñez, claro. la Sí, niñez- porque por lo No, menos no, claro, la adolescencia. el canal de nosotros, Beñadel, se Ok. introdujo a nuestro equipo de trabajo, que by the way, tengo que añadirlo a la intro. Pero, ¿cómo le digo? Ok, Este canal siempre se destaca por lo menos, todos los que participamos aquí, ¿verdad? Que somos más quizás tenemos menos edad que usted, pero somos un poquito más abiertos, ¿verdad? Pues yo no soy pastor, usted tiene que cuidar quizás una ética, pero nos distinguimos por ser bien abiertos y bien honestos, y eso, ¿verdad? Ok, al público más le espontáneo, le más ha espontáneo. gustado, exacto. muy bien. Entonces, Más open. exacto, nos gustaría Hay saber... cosas que a lo mejor tú no cuentas por ahí. Pero, vamos a pero que contarlas. aquí nos gustaría Ok, saber un poquito seguro. más. Muy bien, vamos. Le Claro. pregunto, pastor, para después para ir contigo, Benja. Cuando era su juventud, por lo menos mi juventud, yo fui un enamorado, yo tiraba piedras y velaba al guardia. Obviamente mi tiempo era mucho más sano, creo que, ¿verdad? De este tiempo. Pero yo era un joven así. Usted se ve que es bien bajo perfil, o sea, usted lo profile. Entonces, usted no hacía maldades, usted desde joven, no era, porque usted es bien, de todos los años, yo conozco a Ben Yadier, y de todos los años que después lo conocí usted, por mucho tiempo, usted siempre ha sido igual, usted no es problemático, usted no grita, usted no se bueno, ¿verdad? Usted no se molesta, más que una vez que por poco... No, coge te a para Ben Yadier ahí. por la No te para ahí. No es hora de hablar de eso. Estamos serios, chicos. Ay, ay, Pues, ay. Pero usted siempre ha sido súper tranquilo. Toda su vida siempre ha sido así, un joven, ¿sabes? Que no busca problemas, súper distinto. Siempre ha sido así. ¿Sabes? O la vida lo llevó a ser así. Bueno, en algún momento, sí. Mi vida fue distinta a la que es ahora. Claro, claro. De hecho, me han preguntado si yo fui criado desde que nací en la iglesia, pero no es así. ¿No? No, no es así. Nosotros tuvimos una adolescencia, una juventud bastante complicada. Ujú. Cuando digo complicada, me refiero que tomé decisiones para estar con amistades en la escuela. Ahí comencé a experimentar lo que era el cigarrillo, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas. Sí, usted fue malo. Sí, yo ¿De fui verdad? malo. Toda- No, quizás Peña lo sabe, pero yo no sabía para nada. Yo Fui- pensé que usted era Sí, una fui paloma de la malo. paz. Esa es buena. Creo que me voy a mandar a hacer una camisa con una paloma de la paz.
Pues yo creo que sí, comencé a experimentar todas estas cosas. No era muy buen estudiante en la escuela intermedia y en la superior. Claro. Me gustaba andar en grupos de pelea. Me encantaba ser provocador y pues era un entra y sale en los salones de clase porque había maestros que no me soportaban y tenían que entonces pedirme que saliera con el bulto por las puertas del salón. De verdad, pastor. Sí, pero yo aprovechaba, a veces llevaba una botella de licor en el bulto y aprovechaba y me iba en algún área de la escuela a tomar y fueron días bastante complicados. Luego pues tuvimos la experiencia también con alguna sustancia, con alguna droga, especialmente la marihuana. Wow. De verdad, pastor, yo por lo menos soy una persona que no jamás lo vería de... Lo que usted me está contando, yo no, tacho, ese pastor es, pero elegancia pura siempre. Ese pastor no, nada que ver. Pero es bueno porque nosotros tratamos de llegar mucho a la juventud y Claro. las edades y géneros que nos siguen de esta plataforma son de 25 a 35 años. Y yo entiendo que trayendo este tipo de cosas con ministros, que la gente nos puede ver y puede pensar, yo nunca, o Dios no me puede llamar a mí, porque yo fui un sinvergüenza, yo no le hice caso a mis padres, y ver ministros ya que Dios ha llevado o ha posicionado en diferentes lugares para su gloria, también tuvieron un background que no fue bueno del todo. Claro. Y Dios los escogió a ellos. Y Claro. por eso es que, ¿verdad? Nos gusta siempre indagar un poco más en la juventud, porque hay gente que no puede pensar porque quizás en el caso mío nos ven por cámara o qué sé yo, tocando, predicando. Claro. No significó que nosotros fuimos buenos hijos, que fuimos buenas personas de bien en la sociedad. No. Exactamente como dice la palabra, de lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Así Claro. que eso es bueno destacarlo y por eso, ¿verdad? Indagamos en eso. Benyadiel, ¿qué tienes para decirle a tu padre? Bueno, no, la realidad es que yo creo que todo en la vida y abundando en lo que el viejo está comentando, es que son cosas que obviamente ya yo sé porque él lo ha contado en casa y ha tenido la oportunidad de escucharlo. No tan solo en casa, en algunas predicaciones. Algo muy peculiar de él es que él no lo comenta en todo lugar ni en todo momento, ¿verdad? Algo bien personal de él que no lo resalta. Pero algo bien clave de esto y bien peculiar de toda esta problemática que estamos hablando aquí es que es necesario que la gente sepa esto y la audiencia que nos está escuchando sepan cosas como esta, porque ahora mismo lo vemos disfrutando, o usted me ve disfrutando a mí, o usted ve disfrutando a Lee, de lo que es la presencia del Señor, o disfrutando del tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Y hay gente que no sabe lo que está detrás de backstage, como uno dice, detrás del telón. De hecho, yo hice una sección hace como un año y medio atrás que se llamaba Detrás del telón, otra historia. Porque la gente siempre conoce lo que ve, pero no ha conocido realmente el trasfondo, no ha conocido realmente lo que como ministros hoy en día haciéndolo, hemos tenido que vivir, hemos tenido que atravesar, hemos tenido que pasar. Son procesos, son enseñanzas, son momentos y escenarios que fueron necesarios en nuestra vida para que lo que somos hoy se pueda seguir desarrollando y podamos seguir transmitiendo lo que hoy transmitimos a toda esa gente que nos escucha, a lo mejor predicar, hablar, adorar, y todo tiene que ver, de hecho, nuestra manera de adorar muchas veces tiene que ver con eso que fue necesario que vivimos. Nuestra manera de predicar tiene que ver mucho también con los procesos que hemos tenido que atravesar. Y por eso es que lo resaltamos, papá. Lo resaltamos aquí para poder llegar a esa juventud que a lo mejor aspira a ser ministro, o que a lo mejor tienen un llamado o sienten la carga del llamado, pero no han ejecutado por la simple y llana razón de que no han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y como no han tenido esa oportunidad, el miedo es que me vuelva a pasar lo que ya hice. Claro. Y por eso es que indagamos entonces en esto, porque es necesario que, más que verte lo que eres hoy, que ya mismo vamos a hablar de eso, ¿cuál fue tu historia? ¿Cuáles fueron tus vivencias? Y me gustó que hayas sido bien sincero con la audiencia y con nosotros acá para que la gente pueda conocer más allá de lo que están viendo hoy. Claro. Y
Cuéntame, papá, después de esa experiencia, esas vivencias, la escuela, la universidad, la adolescencia, cuéntame un poquito más de eso hasta que llegaste a conocer a Jesús y el proceso en el que... Claro, después de todas estas cosas que uno va experimentando y va tocando cierto fondo, Claro. pues hay cierta aspiración que Ujú. hay en la juventud de poder alcanzar y ser el tipo céntrico, Claro. El protagonista. el protagonista, el artista, Claro. el cheche, ¿verdad? El líder. Y eso me llevó a ambicionar. Yo creo que la juventud que me pueda estar escuchando, hay una ambición que me parece que es sana, hay una pasión que es buena, de alcanzar metas, sueños, Claro. lugares, posicionarse. Pero en ese momento mi ambición estaba dirigida a ciertos movimientos ¿verdad? En la calle. Comencé a relacionarme con gente que yo pudiera posicionarme, ¿verdad? Digamos, en un ambiente bien malo, duro. En cierto momento, pues luego tomé la decisión hasta de trabajar con lo que es sustancias controladas y venta Claro. de ella. Fui parte de un grupo, ¿verdad? Que se inmiscuyó en este tipo de cosas. Claro. Y comencé a tocar ciertos fondos, comencé a disfrutar de cierta entrada de dinero y comencé a experimentar, ¿verdad? Todo lo que uno quiere, ¿verdad? Que si la discoteca, el club, el pop y todo esto. Y comencé a introducirme en estas cosas. Pasé varios momentos bastante difíciles, al punto de que en ciertos momentos recibimos algunos disparos, en ciertos momentos de discusiones y situaciones bastante duras. Y comencé a vivir y a experimentar lo que es el miedo en ese ambiente. Muchas cosas terribles. Llegué al momento donde comencé a experimentar unos grados terribles de temor, de depresión, ¿verdad? Yo desconocía sobre eso, pero siempre estaba lleno de temor, de angustia Ujú. y otra serie de cosas que estaban también ocurriendo en mi hogar, ¿verdad? Porque entonces comienza a haber esta tensión entre los padres, comienza a haber la incomprensión, ¿verdad? De parte y parte, y comencé a tener bastante distanciamiento de la familia. Y eso tocó. Llegó el momento que en cierta fiesta, recuerdo que era en un centro comunal, viví un momento bastante tenso, ¿verdad? A nivel de amenaza y estas cosas. Amistades que tenían sus armas y otros también que estaban maquinando un entrampe bastante feo en ese lugar. Luego de ahí, por alguna razón, yo estaba lleno de droga, lleno de alcohol. Salimos de ahí y cuando llego a mi casa me encuentro que esta parte normalmente la contamos. Vi a mi mamá a cierta hora de la noche en la ventana de la cocina de mi casa esperándome, y en ese momento mi mamá me expresa: no sé qué voy a hacer contigo y estoy muy triste, muy afligida. Yo le dije a ella que ya yo no podía más, Ujú. que yo quería un cambio. Yo quería un cambio. Yo tenía, recuerdo en aquel momento, luego que al otro día me levanté, ya era domingo, tenía un vecino que andaba conmigo, de hecho, en ese momento que nos ocurrió en ese centro comunal, y de repente yo comencé a escucharlo porque él mismo, siendo un joven descarriado de la iglesia, apartado del evangelio, Ah, me dijo: tú deberías buscar de Dios Wow. porque te veo muy nervioso. Claro. Bueno, tenía que estar nervioso porque él tenía un 3-7 en su pantalón y Claro. andaba conmigo, y entonces claro que tenía temor. Luego pues entonces frente a nuestra casa comenzamos a fumar un rato
Y entonces empezamos a hablar raramente de las cosas de la iglesia y de Dios. Y yo le hice muchas preguntas, pero algo que me impactó mucho de su conversación fue que él me dice, yo creo que tú no tienes miedo por todo esto que está pasando. Yo creo que más que el miedo que tú tengas a todas estas amenazas y este tipo de situaciones, yo creo que tu miedo es que tu alma sabe para dónde va si no tiene a Jesucristo. Y eso me tocó increíblemente. Fue como una forma, digamos, psicológica de trabajar con mi corazón, porque entonces me puso a pensar y yo dije, yo quiero ir hoy, era domingo, a la iglesia. Y él me dice, no te preocupes, yo voy a buscar de qué manera tú puedes llegar a la iglesia aunque yo no llegue. Wow. Él era, no sé si él listo o si él mismo me estaba haciendo una encerrona. Pero después de eso, pues lo increíble es que siempre Dios, Benyadiel y Lee, tiene preparado un escenario de antemano, ya lo tiene diseñado. Yo digo, Dios a ti no te comienza a cuidar desde el momento que tú empiezas a gritar. Wow, sí. Yo creo que Dios ya ha hecho planes para cuidarte sabiendo lo que va a pasar contigo. Claro. Y ocurre que cuando entonces él está hablándome de esto de planificar ir a la iglesia, en ese momento pasa frente a nosotros un amigo de él que iba a una iglesia. Él se para a saludar y dice, oye, precisamente estoy hablando con este que está aquí con mucho miedo, que debería irse a la iglesia. Tú vas a la iglesia, le pregunta, recuerdo que aquel muchacho se llamaba Richard, pertenecía a la Guardia Nacional e iba a una pequeña iglesia en el sector, en la carretera número 1, cerca de donde yo vivía. Y en aquel momento pues me dice, pues yo lo vengo a buscar en la noche. Claro que sí, me lo llevo para la iglesia. Pues búscalo que él te va a esperar. Bueno, el asunto fue que lo esperé, pero él no llegó, pero había hecho los planes para que la guagua de la iglesia me buscara. Y en el momento que yo estaba casi por irme a mi casa porque no llegaba nadie, escuché la bocina de la guagua tocar, doy vuelta atrás y cuando miro era un grupo de ancianos en esa guagua, incluyendo el chofer, que me montaron allí y con ellos fue la primera vez que visité la iglesia, que luego pues tuve mi encuentro con el Señor. Creo que desde que te montaste en la guagua ya tu vida estaba comenzando siendo a ser transformada. Sí, eso iba a decir. Ya, yo imagino que de ese momento ya la cosa era muy distinta. Ya me imagino que el ambiente y tú, Benyadiel, puedes corregirme. La guagua de la iglesia, desde la guagua de la iglesia ya uno se sentía ya distinto. Claro. Y Claro antes, que sí. imagino que ese ambiente, los viejitos cantando, tú sabes, en esa época era muy distinto lo de ahora. Claro. Y yo imagino que ya la atmósfera en su vida por completo iba cambiando desde montarse en esa guagua. Tú sabes que yo pienso, Lee, que la gente por muchos años subestimó la guagua de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Sí? Subestimó la parece que guagua de la sí. iglesia. Por muchos años subestimaron la guagua de la iglesia. Que eso está mal. Pero la gente no ha entendido, Lee, papá, que en la guagua de la iglesia ocurrían ciertas cosas que no ocurrían en el templo. Eso es correcto. De hecho, hay gente que piensa que porque nosotros Eso es estamos aquí no participamos de la guagua de la iglesia. Pero todos los que estamos aquí en esta sala, en este estudio, Sí. participamos de la Todos. guagua de la iglesia. Que eso es así. Todos participamos de las experiencias que se vivían en la guagua de la iglesia. Así De hecho, es. vamos a hacer un podcast de la guagua de la iglesia. Pronto. De la guagua de la iglesia. Mira, Increíble. un paréntesis, Beña, para que sigas con tu pregunta. Claro. ¿Alguna experiencia que tuvo en ese caminar? En la guagua de la En iglesia. guagua de la iglesia. ¿Alguna experiencia? Pues mira, bueno, el ver un joven de apenas de 16 a 17 años entrando en la guagua de la iglesia con unos 7 a 8 ancianos, Impresionante. fue increíble el recibimiento cuando en aquel tiempo, que era un tiempo bastante distinto ahora, como dice Benyadiel, Claro. el entrar yo con unos pantalones cortos, Wow. entrar con unos zapatos y tenía 2 pantallas en una oreja yo. Visualízalo, Tenía 2 Lee. pantallas, tenía una cadena bastante larga, una cadena que, ¿verdad? Bastante larga, de 18 quilates. Y recuerdo que
Dicho sea de paso, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe, pero yo estoy marcado, ¿verdad? También. Y tengo esas situaciones, ¿verdad? Que me hacen recordar. No obstante, la experiencia que viví en la guagua de la iglesia fue de aceptación, fue de cariño y de bienvenida, a pesar de mi condición. Claro. Y ese fue el factor que me hizo continuar en la guagua de la iglesia, llegando hasta ese lugar, Claro. a adorar a Dios por el proceso de aceptación, de amor y cariño que yo recibí en ese momento. Y eso es bien importante, Benjadir. La gente tiene que entender que cuando, para el pueblo cristiano, que la bienvenida a cualquier hermano a la iglesia es súper importante. Puede Claro. ser que una bienvenida de que tú te sacas de tu banco o de la silla donde tú estás y vayas a la puerta a recibir esa visita que nunca ha ido a la iglesia, que es nueva, y que tú digas, Dios te bendiga, me alegro que estés aquí. Eso puede hacer hasta que esa persona diga, yo quiero a Cristo, porque Claro. aquí me he sentido distinto, donde todo el mundo me ha rechazado, aquí me han aceptado. Y eso es bien Claro. importante en la iglesia. Mi mamá es una persona que puede estar el corito encendido, el himno y qué sé yo. Y llega una visita, mi mamá suelta, ella toca una güira de los coros. Ella suelta la güira, baja del altar y se va hasta atrás y saluda a la persona que llegó, a la visita que llegó. Claro. Y eso es bien importante. Muy importante. En la Eso es iglesia. así. Dímelo, Benja. Y más para el tiempo y la generación que vivimos. Exacto, Que exacto. es bien sensible. Y eso Sí. es otro podcast. La generación en la que vivimos es bien sensible. Pero nada, eso es un paréntesis. Cuéntame, papá, te montaste en la boga de la iglesia, llegaste hasta la iglesia. ¿Ese día recibiste a Jesús o pasó algunos días? No, pasaron 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, porque en aquel momento, cuando llegué a la iglesia, que Claro. también desde la entrada Te recibieron. me recibieron con Claro. mucha aceptación, mucho amor y mucha deferencia, a pesar del tipo de joven que ellos veían. Comencé a visitar la iglesia porque me encantó. Vi un grupo increíble de jóvenes que también comenzaron a buscarme. Y el pastor no estaba en aquel entonces, a quien saludo cariñosamente si nos está viendo, al Claro. reverendo Héctor Colón, mi padre espiritual, claro. seguro que sí. Claro. Y en aquel momento, pues él no estaba de viaje, pero luego de esas 2 semanas de estar visitando la iglesia, cuando él predica un domingo, comienza a hablar de la experiencia de encontrarse con el Señor y hablaba de la realidad del ser humano, y yo reconocí que era mi momento. Ujú. Algo me decía, es el momento, el tiempo, da el paso y no mires para atrás. Yo me levanté de mi silla, nadie me llevó al frente, llegué hasta frente al púlpito y recibí la oración y me convertí al Señor. Le entregué todo al Señor en ese momento y realmente ahí comenzó una experiencia totalmente Hasta el sol de distinta. hoy. La mejor Hasta el día de hoy. La mejor travesía que usted ha transitado. El mejor viaje. El mejor Brutal. viaje. Claro. Así Y desde ese día no ha habido vuelta atrás. No ha habido vuelta atrás. Gracias. Ni la va a Dios. haber. Ni la va Ni a la haber. va a ver. Y comenzaste como evangelista. Comenzamos como evangelista, Luego de un proceso, ¿no? luego de unos procesos, ¿verdad? De Claro. educación Claro. y de formación. Comencé como evangelista y también tuve la oportunidad de estar en el campo misionero. ¿A qué edad fue lo de evangelismo, pastor? Como evangelista comencé a eso ya de los 21, 22 años Ok. aproximadamente. Ya a los 22 estaba como yo, dando fifla y ya para los aires. Ali, gritando, y todavía le quedaban energías para correr. Exacto. Lo único que no me atreví a hacer fue pararme encima de una bocina, Lee. Yo creo que ya Benyadiel tiene Sí, esa. sí, tiene esa mala costumbre. Mira, es importante, pastor, destacar, y ¿verdad? Te damos las gracias por estar aquí. Es importante destacar que en cuestión de prepararse, hay dos términos. Dios llama a prisa a mucha gente, pero
hay también personas que Dios prepara y uno tiene que educarse. Y lo que usted me está Claro. trayendo, claro, lo que usted comenta, que un proceso de aprendizaje es sumamente importante para los jóvenes cristianos que nos pueden estar viendo, que es importante, súper para mí, pero quiero, ¿verdad?, que saber su opinión. Para mí es súper importante el prepararse. No simplemente tener la elocuencia, por decirlo así, tener una herramienta ya, algo nato, de tener elocuencia al hablar, sino que la palabra, la profundidad, la búsqueda y el prepararse y tener conocimiento va a ser un mayor efecto que tener Claro. una buena elocuencia. Le funcionó o del 1 al 10, por decirlo así, ese proceso de aprendizaje antes de ir al evangelismo. Sí, hay que destacar que sí, del 1 al 10, yo me atrevo a decir que eso está entre el 8, 9 y 10. Claro. Pero hay que destacar que cuando hablamos de preparación, cuando hablamos de educarse, no vamos a hablar de seminario, academia, colegio, universidad. Cuando hablamos de formación y preparación, estamos hablando de ese apego a la enseñanza de tu pastor, Claro. a esa cercanía a exponerte a la predicación o enseñanza de nuestra gente en las iglesias y especialmente el imitar comportamientos saludables, que eso Claro. fue lo que comencé a hacer. Yo veía a la gente leyendo la Biblia, pues yo quería leer Biblia. Claro. Escuchaba a mi pastor predicar, despertaba cierto apetito en mí para yo continuar leyendo y estudiando sobre lo que él hablaba un domingo. Asistí a mi escuela bíblica, ese fue mi proceso educativo de formación y aprender a ser también sumiso a la enseñanza. Claro. Eso me ayudó mucho. Ser receptivo, exacto. Ser Es receptivo. importante no llevarle la contraria al pastor. Lo demás vino después. Sí, oye, y no necesariamente porque soy pastor Claro. lo estoy expresando. Es que realmente en ese tiempo, en aquel momento, la figura pastoral para mí representaba una ¿verdad? Una imagen que afectaba positivamente mi vida. Y realmente yo quería aprender. Yo quería, de hecho, yo quería ser pastor. ¿De verdad? Yo quería ser pastor. Santo Jesús. Y entonces hubo No suspiros. hemos llegado ahí, no hemos llegado ahí. Pero sí, para contestarte, ¿verdad? Cerrando la pregunta, fue así ese proceso. Hace falta la educativo. preparación. La preparación. En fin, es hace importante. falta la preparación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Lee, con lo que dice mi papá, porque creo que la formación ministerial es bien importante, complementado por la búsqueda, no tan Definitivo. solo con las herramientas que trajo mi papá, sino con la búsqueda y la relación con el Espíritu Santo. Cuando te convertiste, papá, pasó un proceso que comenzaste entonces en el evangelismo. Comenzaste como predicador, me has contado, porque son muchas conversaciones que hemos tenido en esta vida, me has contado que tuviste oportunidades de predicar en campamentos, convenciones, diferentes tipos de actividades, que de hecho yo nací y aún te acompañábamos, que estaba yo y mi mamá contigo Cierto. solamente. Después llega Yeriel y tú aún estás en lo que es el evangelismo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el evangelismo, papá? Estuve hasta el año 2011. Hasta el año 2011, cuando entonces ya en el 2010 ya había tenido mi primera experiencia pastoral. No entres todavía ahí porque quiero llegar poco a poco. Ujú. Pero estuviste hasta el 2010. 2009 al 2010. 2009 sí. a 2010 en el evangelismo. Correcto. Algo que me gusta de mi papá, que lo voy a resaltar aquí, es su paciencia. Su paciencia en la espera, porque aunque él dijo que desde que, ¿verdad?, comenzó como evangelista, él anhelaba ser pastor y dentro de sí estaba a lo mejor esa carga del llamado. ¿Cuándo fue que en realidad llegó el llamado pastoral? No cuando comenzaste, cuando llegó esa vez que tú dijiste, wow, siento que Dios me está preparando para... Todo comenzó con una oración. Yo quería saber, ya que estaba en la iglesia, ya que era salvo,
me preguntaba qué Dios tiene conmigo. Yo miraba a los predicadores que iban a los púlpitos y a los pastores enseñar y predicar, Claro, y me apasionaba esa experiencia. claro. Y yo miraba, observaba y anhelaba eso, pero como te dije, comencé a mirar tanto a mi pastor como a otros y veía el ministerio pastoral. Dicho sea de paso, compartía recientemente allá en una actividad de apreciación pastoral en South Carolina, que yo quería ser pastor, Lee, porque yo tenía la idea de que el pastor estaba más cerca de Dios de lo que yo estaba. O sea que para mí ser pastor es, wow, voy a estar más cerca En de otra Dios. dimensión, ¿no? Voy a estar, Claro. voy a estar en otra dimensión. Y yo decía, yo quiero ser pastor porque yo creo que esta gente tienen una línea de teléfono bastante directa con el cielo. Y yo quiero tener esa experiencia. Impresionante. Y entonces ya a los 18 años fue que ¿Sentiste ese anhelo? comencé a vivir lo que era alguien venir en aquella ocasión de lejanas tierras Sin conocerte. sin conocerme. Claro. La primera vez que me veía, yo tuve esa oración en la noche anterior, que Dios tienes conmigo, quiero servirte. Y esa persona en pleno servicio, pleno culto, me dice, joven, ponte de pie. Yo tenía una corbatita de esas bien finitas, ¿verdad? Y gracias a Dios que llevé corbata, porque cuando el predicador me llamó, me dijo, el que tiene la corbatita, y yo era el único que Perfecto. tenía corbata, de todos los muchachos y muchachas que habían allí. Cuando él me dice, ponte de pie, me dice estas palabras, Certero. bien certero, me dice, así te dice el Señor. No veo y qué ve. Exacto, no veo Déjame nada. resaltar eso. porque Camina, es camina, anda, que estaré contigo. Es No. correcto. Él me dijo, a ti, joven, te daré sabiduría porque has luchado en estas noches, has hablado conmigo, yo voy a impactar tu familia, estudia mi palabra, porque serás un pastor de alma. Lee, esto está Sí. poniéndose color de hormiga brava. Esto verdad que está sí. poderosísimo. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto? Háblale a la audiencia. Es que quiero que dentro de este conversatorio poder llegar a la gente Claro. y que la gente pueda tener conciencia. ¿Cuánto tiempo esperaste desde esa palabra? Pues mira, realmente yo me había convertido, eran como ya 1 año y medio a 2, me había convertido al Señor, Claro. pero yo estuve, Desde ese día que Él te señaló, te llamó, llevaba tiempo con esa pasión, con ese hasta que anhelo. pastoreaste. ¿Cuánto esperaste? Desde esa palabra, Hasta que el primer día que pastoreaste. wow, estuvimos esperando, Yo no había nacido. no habías nacido, Claro yo que no no. me había casado, yo me casé a los 22 años, Claro. wow, estamos hablando de casi 17, 19, 20. casi 20 años, de 19 Mi a gente, 20 escucha años. esto. 20 años de espera. Escucha, Lee, es que hay que resaltarlo, Lee. Porque es que hoy en día, pues tenemos un gran problema. Antes, la moda era que todo el mundo quería ser evangelista. Hoy en día, todo el mundo quiere ser pastor. ¿De verdad? ¿Por qué será pastor Es Benny como, Cruz? es como, no sé qué palabra utilizar. Yo creo que antes queríamos hacer todos evangelistas. Todos querían ser evangelistas, a lo mejor por la agenda, los viajes, todo Los viajes, esto. la agenda, el calendario, la proyección, Claro, la la exposición. exposición. Claro, El pastor era una figura más escondida claro. detrás de todo esto. Lo que pasa es que ahora como que lo han cambiado. Ahora Ahora, el pastor es apóstol, sí, que no está mal, cuando es Claro. saludable, cuando es sano. claro. Pero creo fielmente que... Habla. Pues porque ocurre, sí, Me voy a porque- enojar aquí. No, no. No, son bromas. ¿Tienes extintores ahí? El punto es que la figura pastoral era una figura escondida Claro. detrás del escenario Y que mucho se respetaba, ¿no? y se respetaba, Pastor. pero era una figura escondida. Estaba allí metido en la iglesia, en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, en la guagua de la iglesia también, porque los pastores guiaban guaguas Claro. de la iglesia y hacían muchas cosas, pero el evangelista era el de la televisión, el de la pantalla, el de las claro, multitudes, claro. el de los gritos, el de los aplausos, etcétera. Ahora no, ahora pues el pastor es una figura más pública, una figura de mayor proyección, de cámara,
como ahora se habla mucho de niveles, pues está a otro nivel, Claro. ¿verdad? Y De este tipo beneficios de del cosas reino. se benefician, ¿verdad? De una... No, lo menciono porque es la realidad. Es la realidad, Queremos sí. disfrutar de los beneficios del reino, que no está mal, pero no queremos trabajar para el rey. El detalle es que queremos hacer unos saltos demasiado grandes. Ligeros. Demasiado Es ligeros. correcto. Y es que se evita la formación del carácter, se evita la formación de otras áreas fundamentales para la pastoral, porque lo que se está viendo es este tipo de beneficio Claro. que trae de por sí el ministerio y que realmente los resultados pueden ser finalmente funestos, Claro. ¿verdad? Porque yo creo que Dios tiene un llamado para cada persona distinto y los Claro. procesos son distintos Claro. a medida que te vas entregando. En el Wow. caso mío tuve que esperar casi 20 años porque hubo momentos de resistencia, hubo momentos, pero sin embargo supe esperar. Vinieron las ofertas, vinieron de otras organizaciones y vinieron líderes que me ofrecieron iglesias, levantar obras, Claro. atender iglesias, pero yo esperé porque siempre estuve bajo la autoridad de un pastor que sabía qué momento era el que me iba a tocar. Y ahora vamos a llegar a lo que queremos llegar. Antes de ahí, espérate, Zumba. O sea, que usted entiende que, pues yo tengo una opinión, y mi opinión, me imagino que usted sabe cuál es, pero usted entiende que por más preparación que uno tenga, uno tiene que esperar el movimiento de Dios o uno tiene que moverse. Porque yo conozco gente que dice, mira, yo voy a estudiar consejería pastoral y qué sé yo, porque yo quiero abrir una obra, lo que sea. Y yo estoy de acuerdo en gente que quiera meter mano, echar mano a la obra y nítido. Claro. Pero cuando no es el movimiento El tiempo de Dios. o de parte de Dios, no sé si la cosa le vaya bien, ¿verdad? Para no hacerlo sentir mal. Yo voy... Pero la opinión suya acerca de eso, ¿usted entiende que es mejor esperar el movimiento de Dios o si uno está ready lanzarse? Yo creo que hay que esperar el movimiento de Dios. Este tema está bueno. ¿Por qué hay que esperar el movimiento de Dios? Porque si tú no esperas en ese momento de transición, el momento de Dios para salir de esa etapa de ser un laico, de ser un servidor en tu iglesia o de ser una persona que terminó unos estudios teológicos y que quiere lanzarse al ministerio, si no esperas el movimiento de Dios y no aprendes a hacerlo en ese momento de transición, menos lo vas a esperar en las encrucijadas que te encuentres más adelante en el ministerio. Claro. No vas a aprender a esperar en Dios para nada. Ujú. Entonces, si no esperas que sea Dios el que te contrate, si no esperas que sea Dios el que firme, Claro. el que asuma el compromiso y tú aceptes las condiciones, pues entonces, y te lanzas por ti mismo, realmente pues no vas a demostrar que realmente estás dispuesto a esperar en que sea el Dios de la obra, que tiene una gran cantidad de formas de cómo señalarte para tu momento oportuno en iniciar en el ministerio. Y eso hay que estar en Yo conexión. sí estoy de acuerdo con algo. Y es lo siguiente. Es que si Dios te da una palabra, tú caminas a favor de esa palabra. Yo creo que las palabras que Dios te entrega o las promesas que Dios te entrega, no te las entrega para que se queden en el aire. Porque esto es sencillo. Si yo anhelo ser mecánico, yo comienzo a estudiar mecánica. A eso quería ir, y disculpa, Claro. Benjadiel, pero que está entrando en esta zona. Esto está caliente aquí. Sí, en esta zona, como el avión que yo tuve que aterrizó en Baltimore en plena Claro, tormenta. claro. Pero hay algo increíble en esto. La palabra que recibo de parte de Dios fue tan certera y tan clara. Por eso es que hay que esperar que Dios hable. Siempre Dios hablará claro. Claro. Dios no te deja con duda ni con incertidumbre. Claro. O sea, Dios no te entrega una brújula sin la N, sin la E, sin la O y sin la S. Te la va a entregar. Pero la palabra fue tan certera que Dios dijo, estudia mi palabra. Serás mi mensajero de la palabra. Yo entendía que era por etapa. Estudiar, prepararme, predicar. Y hasta que me dijo, voy a impactar tu familia. O sea, ya Dios me está diciendo, vives con tus padres, vives con tu familia, impáctalos a ellos primero. Y luego serás mi pastor, serás un pastor de alma. Yo entiendo que eso era lo que iba a llegar después de un proceso, pero lo que dice Benjadiel, esa palabra caló tan profundo a mí que yo comencé a volverme más dedicado a lo que estaba relacionado a ese fin. Claro. Yo siempre A he hablado- prepararte. A prepararme, estudiarte. a soltarme, Yo siempre, etcétera. yo siempre he hablado de eso, pastor, con cuestión de músicos y los jóvenes, ¿verdad?, que ven los videos y demás.
Pues yo hablo de músico. A veces hay personas que me criticaron bien fuerte. Y hice un contenido y todo eso. Porque me decían que como una persona que adora a Dios tiene que coger clases de canto, lo que sea. Y yo fui bien específico en el comentario. Pero Ay. yo después hice otro comentario expresándome de eso. Chévere. ¿Qué pasa? Entrevisté a un muchacho que se llama Derek Cuadrado. Si no, busqué la entrevista aquí en este canal de YouTube. Y él solo, yo le dije, mira, pues yo no sabía eso. Él canta brutal, pero yo no sabía lo que iba, ¿sabes? De dónde él había formado su área vocal. Y yo hablando con él, mira, me dice que, ¿verdad? Tocas batería, veo que tocas un poco bajo, sí, qué chévere. Y ¿hace cuánto te gusta cantar y todas esas cosas? Pues mira, yo era joven y qué sé yo, y yo empecé a coger clases de canto. Y yo, ¿cómo es? Repite eso otra vez. Sí, yo comencé a coger clases de canto y yo dije, mire, a la gente que ve este video, gracias, Derry. Y realmente lo dije porque no simplemente Claro. porque podamos, o queramos, mejor dicho, adorar al Señor. No significa que nos preparemos. Yo soy baterista de toda la vida. Pero yo para ser el baterista que tal vez sea un buen baterista en estos tiempos, cuando yo fui joven yo practiqué muchas horas, pero muchas hasta cansarme. Por eso tal vez ahora puedo estar más tranquilo. Yo digo que si alguien anhela algo, por lo menos yo quería ser baterista, para yo ser un buen baterista, yo tuve que esforzarme. Y llegó mi momento. Claro. En la iglesia yo tocaba bongose cuando era chiquito, qué sé yo. Y luego cuando yo estuve bien preparado, yo pude agarrar la batería. Yo empecé a coger clase de guitarra y nunca mi mamá me dejó en la iglesia donde estábamos. Nunca me dejó tocar guitarra hasta que yo no aprendí bien a tocar guitarra. Entonces, digo yo que es algo, si aunque Dios te llame a un ministerio, te puede llamar a las misiones o lo que sea, tiene que haber esa pasión en un momento dado, pero de nosotros, que Dios cumpla esa obra, tenemos que nosotros hacer el camino, prepararnos, Claro. educarnos, porque Dios me puede llamar a ser pastor a mí. Un ejemplo, yo tengo 27 años, me llamo mañana, Está a tiempo. pero no, a los 40, mira, pero Dios me puede llamar a mí, qué sé yo, pero yo tengo que ser claro conmigo mismo y decir, si Dios me llamó a ser pastor, yo tengo que prepararme. Claro. O sea, yo tengo que, Sí. algo tengo que hacer, más búsqueda de palabras, reunirme con mi abuelo, ¿verdad? Que fue pastor, hablarle, mira abuelo, tengo esta duda, porque, y mi mamá, son gente que ya tiene experiencia Claro. en esa área y en un futuro, pero yo tengo que comenzar. Y es básicamente lo que habla Beñadir, que cuando Dios te llama a algo, entiendo, ¿verdad? Camina la palabra. Hay que caminar hacia Todo, eso, claro. no sentarnos a esperarnos a que cuando sea el momento, porque Dios no te va a llamar si tú no estás ready. Claro. Correcto. ¿Entiendes? Dios te puede, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas cosas que Dios puede hacer por nosotros y puede llevarnos y hablarnos mil cosas, pero Dios dice, yo lo quiero llamar a esto, pero está tirado para atrás. Claro. Porque es la verdad. Esto si, no tú, es- si tú te tiras para atrás, Dios no va a hacer nada. Voy a decir algo aquí al estilo boricua, como lo digo en mis predicaciones, sin rodeo Bueno, y sin titubeo. Aguántese. Esto no es para vagos. Esto Es es, verdad, no es verdad. esto es para gente que quiera trabajar, ¿no? Claro. Sencillo. Claro, No, yo sencillo. creo que no hay más nada Dios que no buscar. llama a vago. A vago. Dios no llama Cero. a vago. Cero. Y en la Cero. Biblia lo registra. Llamó a Moisés trabajando con ovejas. Llamó a Eliseo con las 12 yuntas de bueyes jalando. Claro. Recibió manto cuando estaba trabajando. Jesús llamó gente pescando. O sea, Dios llama a gente trabajando. Bueno, esta entrevista ha cogido un giro, Lee. Esto está poderoso. Pero hay que llegar al final y aterrizar este asunto. Está muy bueno. Yo creo que esto debe tener una parte 2, ¿no? ¿No, Lee? Seguro, Una parte dos. con Jesús no es mi padre. Sí, hay que tocar ese tema con el pastor Benny Cruz. Mira, Definitivamente, en Sí, verdad que claro. sí. mira, papá, esa espera trajo buenos resultados, es la realidad. Cierto. Sí. Sí, Trajo trajo buenos buenos resultados. resultados. Cuéntanos, y esta es la última pregunta, cuéntanos un poco de lo que hoy disfrutas, además del ministerio. Sé que eres pro familia full. Cuéntanos de qué resultados efectivos trajo esa espera que estuviste casi de 20 años para ser lo que hoy eres, que te reconozco como pastor, pero te reconozco como papá también, y siempre he sabido dividir las dos. Cierto. Hoy pues no me congrego contigo, pero fuiste quien me formó, fuiste mi mentor, lo que hoy soy.
se lo debo a Dios, a ti y a mi mamá, es la realidad. Claro. Lo que hoy disfruto en el ministerio, que tampoco fue algo que pedí, pero esa entrevista la hacemos después, Muy bien. fue algo que no pedí, pero a Dios pues le plació entregárnoslo, ¿no? Claro. Y aunque tú no lo creas, en el camino se despierta una pasión. Aunque tú no lo pediste, aunque yo no pedí estar donde estoy, se va despertando esa pasión. Y también se despierta compasión, se despierta esa llama de entrega. Esa llama de entrega y de que hay trabajo que hacer. trabajo. Cuéntame qué disfrutas hoy en el 2021, en el siglo XXI, en tus 47 años de edad. Y odiaste al medio. Lo dije. Bueno, ¿qué disfruto? Bueno, lo más que disfruto, lo acabas de decir, ¿verdad? Disfruto mi familia, Claro. disfruto a mi esposa, disfruto a mis hijos y disfruto a mi suegra. Y en especial, tengo que decir que disfruto mucho las predicaciones de mi hijo, de Benyadiel. Las disfruto, me encanta escucharlo y creo que la mayor satisfacción del ministerio es poder ver tanto hijos de la casa, de la iglesia que uno pastorea, Claro, ministrar porque han estado bajo ese cuidado y mentoría claro. de uno como ministro, y sentarse en la parte de atrás a verlos desarrollarse y desenvolverse es la mayor satisfacción. Pero creo que no tiene comparación con ver a un hijo mío, mi primogénito, a mis hijos, ministrar al Señor junto a su esposa. Para mí es un gozo increíble, increíble. Disfruto de la familia, disfruto de una bella congregación que Dios me ha entregado recientemente, la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Atonuevo de Gurabo, y a quienes envío un abrazo grande en este momento si me están viendo. Sí, claro que sí. Son gente increíble y estoy disfrutando de un tiempo muy especial, como lo he disfrutado en los últimos años en el ministerio pastoral. Soy parte de una organización increíble, Claro. la Iglesia de Dios Pentecostal, región de Puerto Rico, y su obispo Hernán Rivera, y toda esa gente maravillosa, ¿verdad?, que son parte de ella. Y yo disfruto mucho mi relación con Dios. Claro. Lo sé. Soy Amo, testigo. amo profundamente a Dios, Ujú. y creo que la mayor experiencia del ministerio que actualmente uno son esas lecciones, aprendizaje, bagaje Claro. que Dios me ha permitido. Recientemente me he sentido increíblemente dichoso Claro. al haber experimentado las últimas semanas el poder participar de predicaciones dirigidas al pastorado. Wow. Al pastorado. Pastores increíbles, pastores de mayor tiempo en el ministerio, pastores de gran sabiduría. Me han dado la dicha de estar con ellos compartiendo la palabra de Dios y me siento honrado, de verdad. Pastorear pastores jubilados. Y de retirados, ¿no? tener pastores jubilados en nuestra iglesia, que son gente increíble también. Claro, qué bendición. Y muy dedicado. Qué bendición. ¿Qué te puedo decir? Disfruté también de un hot dog que Benyadiel me compró. Pero ¿sabes qué, Eli? ¿Las papas estaban mongas? No, No. sí, no, el detalle es que él me compró. Ahorita él decía que él ha sabido dividir la relación papá y pastor, Claro. pero hoy me pagó como papá un hot dog. Ahora falta como pastor. Sí, como pastor, pues Menos que tiene que llevarlo, Sí. menos que tiene que llevarlo a Longhorn. No. algo así. Anuncio no pagado que no te lo van a pagar nunca, Ali. Una Pero- pañolita ahí para esa gente. Estoy viviendo una experiencia grata. Y sabes que, Benyadiel, quiero cerrar la respuesta con esto, Claro. Ili, es Amén. que lo más increíble es que aquella palabra a los 18 años ha tenido un cumplimiento Impresionante. tan increíble y cómo en los momentos más duros, en los momentos más tristes y más quebrantadores del ministerio, porque van a llegar, Claro. y para no salir corriendo, siempre en algún momento me llega
a la mente esa experiencia que tuve a los 18 años del llamado. Wow. Eso me da fuerza y me dice, no importa quién esté o no esté contigo, no importa lo que digan o dejen de decir, Claro. Dios fue el que me llamó y esa experiencia es única. No me la dio ningún hombre, Ujú. no me la dio la gente, Así es. Claro. me la dio Dios. Así Y como es. Dios me la dio, nadie me puede robar eso y es Así lo que es. me sostiene a fin a cuenta. Yo pienso de la misma manera y agradezco, papá, que puedas estar acá con nosotros. Agradezco que puedas compartir de esta plataforma. Agradezco que puedas estar en este programa de ministro a ministro. Pero quiero añadir rápidamente que yo soy igual. Por encima de todo, cargamos una palabra. Y le dedico esto a la audiencia también. Y recíbalo, porque me estoy uniendo a las palabras de mi papá. Y es que por encima de cada situación, por encima de cada crisis, por encima de cada escenario negativo, por encima de cada momento oscuro, por encima de todo hay una palabra. Eso es. Cargamos una palabra. Así que, bueno, damos gracias a mi papá, el pastor Benny Cruz, por estar acá con nosotros. Gracias a todos por haber compartido con nosotros acá en este tu programa y tu plataforma favorita, Lee Worship The Show. Y ¿sabe qué? Esto es de ministro a ministro.